Exploración física de la columna lumbar. Dentro de la exploración física de la columna lumbar encontraremos 4 puntos principales de estudio: inspección, palpación, rango de movimientos y pruebas específicas para patologías. En la inspección estática, con el paciente en bipedestación y mirándolo de perfil, observaremos si se conservan las curvas fisiológicas, es decir, la cifosis dorsal y lordosis lumbar, o si hay una deformidad en el plano anteroposterior, es decir, hipercifosis dorsal, hiperlordosis lumbar o rectificación de la columna. Además, debemos buscar asimetrías o atrofias musculares, así como alteraciones cutáneas, tales como nevus, manchas café con leche, lipomas, neurofibromas, cicatrices o mechones de pelo, que se asocian con determinadas patologías. En la inspección dinámica vamos a evaluar la marcha, fijándonos en las 4 fases: choque del talón, pie plano, intermedio e impulso de las puntillas. También debemos fijarnos en la dinámica, es decir, si hay aceleración, oscilación intermedia o desaceleración. Se deben de palpar las apófisis espinosas, así como los espacios intervertebrales. Después se palpan las crestas ilíacas y las articulaciones sacroiliacas para descartar la lumbalgia baja. Los músculos paravertebrales nos darán información sobre aumento de tono, volumen o sensibilidad a la palpación. El pinzado o rodado de Kibler se hace cogiendo un pliegue cutáneo entre el pulgar y el índice desde la cresta ilíaca y desplazándolo hacia arriba y hacia abajo. Esto ayuda a detectar zonas de hiperalgesia del tejido celular subcutáneo. Por último, la puñopercusión nos permitirá distinguir el dolor lumbar mecánico de una posible patología renal. Dentro de los rangos de movimiento, la columna lumbar tiene su máxima movilidad de L4 a L5 y entre L5 y S1, y al igual que la columna dorsal también puede efectuar movimientos activos, como movimientos de flexión entre 40 y 60 grados, extensión entre 20 y 35 grados, lateralización entre 20 y 30 grados y rotación entre 3 y 18 grados. La prueba de Schober mide el grado de flexibilidad de la columna lumbar. Para esto se marca la apófisis espinosa de S1 y un punto situado 10 centímetros más arriba. Después de la flexión anterior, la distancia a nivel lumbar aumenta de 3 a 5 centímetros y en extensión se reduce de 2 a 3 centímetros. Dentro de las pruebas específicas tenemos las maniobras de estiramiento nervioso. Entre ellas tenemos la prueba de la SEG, que consiste en levantar la pierna del paciente con la rodilla extendida y sirve para determinar si un paciente con lumbalgia tiene una hernia discal, normalmente localizada en L5. El signo es positivo si la flexión provoca dolor en el paciente. La SEG en sedestación se hace con el paciente sentado e intentando flexionar la cadera con la rodilla extendida. La SEG en flexión. Se coloca la cadera y la rodilla en flexión máxima para después ir estirando progresivamente la pierna hasta provocar dolor. La SEG invertido o la SEG femoral se hacen de cúbito prono y levantando una pierna con la rodilla en flexión y la cadera en hiperextensión. El signo de la SEG bilateral ocurre cuando al levantar cualquiera de las 2 piernas se desencadena dolor ciático en ambos miembros inferiores a la vez. El signo de Bonnet se utiliza para valorar la presencia de una neuralgia compresiva del nervio ciático por espasmo del músculo piramidal de la pelvis. El paciente se coloca en decúbito supino, se hace aducción, flexión y rotación interna de la cadera, intentando luego la extensión de la rodilla. El signo de Braggart o signo de Gowers consiste en practicar la maniobra de la SEG hasta que aparece el dolor. Después se baja la pierna un poco hasta que este desaparece y a continuación se realiza una flexión dorsal completa del pie
para estirar de nuevo el nervio ciático y reproducir el dolor. La prueba de Milgram consiste en mantener las piernas suspendidas con las rodillas extendidas durante más de 30 segundos. Si el paciente presenta dolor, puede sospecharse una hernia discal. La prueba de O'Connell se realiza con el paciente en decúbito prono, con la rodilla a 90 grados. Se eleva el muslo haciendo una hiperextensión de la cadera. Se considera positivo cuando el paciente presenta dolor en el trayecto del nervio femoral. En las maniobras sacroiliacas tenemos a las maniobras de Eriksen, en la cual se coloca el paciente en decúbito supino y se colocan las manos sobre las crestas ilíacas, comprimiendo la pelvis hacia afuera, que es Eriksen 1, y hacia adentro, que corresponde a Eriksen 2, explorando así los ligamentos anteriores y la parte posterior respectivamente. La prueba de Faber se realiza con el paciente en decúbito supino y una pierna estirada colocando la otra cruzada sobre ella, es decir, en flexión, abducción y rotación externa. Si hay una artropatía de cadera, el paciente sentirá dolor o no podrá realizar la prueba. El signo de Gangslin se realiza con el paciente en decúbito supino en el borde de la camilla. Se realiza una flexión máxima de la cadera y rodilla del lado sano, mientras que la otra pierna que está colgando se efectúa una hiperextensión de la cadera. La maniobra es positiva cuando desencadena dolor. La prueba de hiperextensión sirve para distinguir una artropatía coxofemoral, una sacroileitis o una rigidez de la columna lumbosacra. Con el paciente en decúbito prono se hace una hiperextensión de la cadera apoyando la otra mano sobre el hueso ilíaco, el sacro o la columna. Por último, en el test de Adams, el paciente flexiona la columna colocando la cabeza entre los brazos e intentando tocar el suelo. El médico debe inspeccionar el alineamiento de la columna, notando cualquier asimetría vertebral que pudiera sugerir escoliosis.